Tengo 29 años y hace 3 meses me casé con quien creía que era el amor de mi vida. Todo parecía perfecto, la ceremonia, la familia reunida, mis amigos de toda la vida celebrando conmigo. Pero hay una persona en esta historia que lo cambió todo, mi hermana menor, Valeria. Valeria y yo siempre tuvimos una relación cercana. Ella tiene 25 años, y desde niñas fuimos inseparables. Cuando anuncié mi compromiso, ella fue la primera en celebrar conmigo, se ofreció a ser mi dama de honor, y durante meses me ayudó con cada detalle de la boda, las flores, el catering, hasta probarse 15 vestidos conmigo en una sola tarde. Nunca sospeché nada. Ni una señal, ni un comentario raro, nada que me hiciera dudar de su lealtad hacia mí. El día de la boda todo transcurría como en un sueño. Mi futuro esposo, Daniel, se veía radiante esperándome en el altar. Pero durante la recepción, algo cambió. Vi a Valeria hablando con Daniel en una esquina del salón, ambos con expresiones tensas, casi discutiendo en voz baja. Pensé que sería solo nervios de último minuto, algún detalle logístico. No le di mayor importancia, hasta que, horas después, encontré algo en el teléfono de Daniel que jamás debí haber visto. Y aquí es donde la historia da su primer giro fuerte. Fue completamente accidental. Su teléfono vibró sobre la mesa mientras él bailaba con su madre, y la notificación en la pantalla mostraba el nombre de mi hermana, Valeria. El mensaje decía: tenemos que hablar antes de que sea demasiado tarde, esto no está bien. Mi corazón se aceleró. Como cualquier persona, desbloqueé el teléfono, algo que jamás había hecho antes en nuestra relación porque siempre confiamos plenamente el uno en el otro. Pero algo en mi interior me decía que necesitaba ver esa conversación completa. Lo que encontré me heló la sangre. Meses de mensajes entre Daniel y Valeria. No eran mensajes románticos, como inicialmente temí, sino algo distinto y, en cierto modo, todavía más perturbador, estaban planeando algo juntos, en secreto, desde antes de la boda. Los mensajes hablaban de la sorpresa, de mantenerlo en secreto hasta el momento correcto, de no arruinar la ceremonia. Había capturas de pantalla de documentos, conversaciones con alguien más llamado Mauricio, y una mención constante a algo llamado el fondo. Mi mente empezó a imaginar lo peor: una traición, una relación oculta entre mi hermana y mi esposo, una conspiración familiar en mi contra el día más importante de mi vida. Salí del salón principal con el teléfono todavía en mano, temblando, buscando a Valeria entre la multitud de invitados que reían y bailaban sin saber que mi mundo se estaba desmoronando en ese instante. La encontré cerca del jardín, sola, mirando su propio teléfono con expresión preocupada. Me acerqué y le mostré la pantalla sin decir una palabra. ¿Qué es esto, Valeria?, le pregunté con la voz quebrada, mostrándole los mensajes en el teléfono de Daniel. Ella palideció al instante, miró hacia todos lados como buscando a alguien, y finalmente tomó aire. Esto no es lo que piensas, me dijo. Típica frase que cualquiera diría al ser descubierto, pensé yo, preparándome para escuchar una confesión devastadora. Pero lo que vino después no fue ninguna confesión de infidelidad. Valeria me explicó que, 3 meses atrás, descubrió que nuestro padre, que había fallecido hace 2 años, dejó una deuda oculta que amenazaba con quitarnos la casa familiar donde vive nuestra madre. Una deuda que nadie en la familia conocía. Daniel se enteró por accidente, revisando unos papeles que Valeria dejó olvidados en mi casa durante los preparativos de la boda. En lugar de decírmelo antes de la boda y arruinar lo que habíamos planeado durante un año, decidieron, junto con Mauricio, un contador amigo de la familia, resolver el problema en silencio. El fondo, del que hablaban los mensajes, era una colecta secreta entre familiares y amigos cercanos para saldar la deuda, sin que yo tuviera que preocuparme justo antes de mi boda. Daniel había estado coordinando todo con Valeria durante semanas, aportando él mismo una parte considerable de sus ahorros. La tensión que vi entre ellos en la recepción no era una discusión romántica ni una traición. Era Daniel diciéndole a Valeria que ya casi tenían resuelto el monto completo, y ella preocupada porque casi lo arruina revisando el teléfono frente a mí sin querer. Me quedé completamente en shock, sin saber si sentir alivio o culpa por haber pensado tan mal de ambos. Me quedé parada en ese jardín, procesando todo. Daniel llegó corriendo minutos después, visiblemente preocupado al ver que yo tenía su teléfono en la mano y la expresión de mi rostro. Íbamos a decírtelo esta semana, me explicó con calma, tomando mis manos.
Queríamos resolverlo antes de contártelo, para que no cargaras con esa preocupación durante la luna de miel. No quería que empezaras tu matrimonio angustiada por dinero. Valeria agregó que mamá tampoco sabía nada todavía, porque no querían alarmarla innecesariamente hasta tener una solución concreta. Habían logrado reunir casi el 80% de la deuda entre aportes familiares, ahorros de Daniel, y un préstamo que Mauricio ayudó a gestionar con mejores condiciones. Sentí una mezcla extraña de emociones, vergüenza por haber sospechado una traición amorosa, gratitud infinita por tener una familia y un esposo dispuestos a protegerme incluso a costa de guardar secretos incómodos, y también un poco de frustración porque hubiera preferido saberlo desde el principio. Se lo dije directamente: prefiero enfrentar los problemas juntos, no que me protejan de ellos escondiéndomelos. Daniel y Valeria se miraron y asintieron, reconociendo que quizás no fue la mejor forma de manejarlo, aunque la intención siempre fue buena. Esa noche, ya como esposos, tomamos la decisión de resolver el resto de la deuda juntos, como pareja, y hablarlo abiertamente con mi mamá al día siguiente para que toda la familia estuviera al tanto y pudiéramos afrontarlo unidos. Lo que empezó como mi peor pesadilla terminó revelando lo mucho que las personas que amo estaban dispuestas a sacrificar por mi tranquilidad. Esta historia terminó de una forma completamente distinta a como muchos esperábamos, ¿verdad? Empezamos pensando en una traición, una infidelidad, un escándalo familiar en plena boda. Y terminó siendo una historia sobre amor familiar, sacrificio silencioso y buenas intenciones mal comunicadas. Lo que más me quedé pensando de esta historia es algo que la protagonista mencionó casi al final. Prefería enfrentar los problemas junto a las personas que ama, en lugar de que la protegieran escondiendo celos. Y creo que ahí hay una lección enorme para todos nosotros. A veces, por amor, tomamos decisiones de proteger a alguien ocultándole la verdad, pensando que le estamos ahorrando dolor. Pero muchas veces esa misma protección genera más daño, más desconfianza y más miedo del que intentábamos evitar en primer lugar. También me parece admirable la generosidad de Daniel, dispuesto a usar sus propios ahorros para ayudar a la familia de su esposa incluso antes de casarse oficialmente con ella, sin pedir nada a cambio ni buscar reconocimiento. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que hicieron bien en ocultarlo hasta resolverlo, o debieron contarle la verdad desde el principio, aunque fuera doloroso? Déjenme su opinión en los comentarios, quiero saber de qué lado están. Si te gustó esta historia, no olvides seguir el canal, porque cada semana traigo historias reales de Reddit que te van a mantener pegado a la pantalla hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.